Mi nombre es Carolina Quintero Hernández y estoy haciendo el resumen de 100 años de soledad, del capítulo 66 hasta el 77. Capítulo 5. Aureliano y Remedios Moscote fueron casados por el padre Nicanor. Ese mismo día se tendrían que haber casado Rebeca y Pietro Crespi, si éste no había recibido el día antes la noticia de la muerte inminente de su madre. La boda no se podía realizar hasta el cabo de 3 años, ya que por esos tiempos ya se habría acabado el templo. Pero el hecho que llevó el aplazamiento indefinido fue la muerte de Remedios, poco antes de cumplirse los 3 años. Vuelve a Macondo José Arcadio, y Rebeca al verlo se enamora de él y deja al italiano. 3 días después se casan. Amaranta intenta seducir a Pietro, que le propone matrimonio, pero ella le sugiere esperar un tiempo. En Macondo tuvieron lugar unas elecciones en que Aureliano, debido a su amistad con el corrector, descubre que los conservadores amañan las elecciones. Esto lo lleva a buscar la revolución en favor de los liberales y Aureliano José pasa a ser el coronel Aureliano Buendía. Aureliano pasa a ser el coronel Aureliano Buendía. Capítulo 6. El coronel Aureliano se va a Macondo para unirse a las fuerzas liberales y deja a Cardio a cargo del Macondo. Este fue el peor de los gobernantes que tuvo Macondo y llevó a cabo diversos fusilamientos. Úrsula evitó el fusilamiento del corregidor. Arcadio busca tener relaciones sexuales con Pilar Ternera, ya que éste no sabe que es su madre. Pilar le manda al dormitorio a Santa Sofía de la Piedad, con quien tiene una hija. Arcadio acabó fusilado en la plaza del pueblo por los conservadores. El coronel Aureliano tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas durante la guerra. Y Amaranta rechaza la propuesta de matrimonio de Pietro Crespi y él acaba suicidándose. Capítulo 7. La guerra terminó en mayo. El coronel Aureliano y Gerineldo Márquez, su hombre de confianza, fueron hechos prisioneros. Aureliano fue condenado a muerte y su último deseo era morir en Macondo. Cuando se disponían a fusilarlo, apareció José Arcadio con una escopeta y consiguió que lo soltaran. El capitán Roque Carnicero, capitán del pelotón del fusilamiento, y sus 6 hombres intentaron salvar al general liberal Victorio Medina, pero cuando llegaron ya lo habían fusilado. El coronel Aureliano consiguió reunir un ejército y proclamó la guerra al régimen. Le nombraron jefe de las fuerzas revolucionarias y Gerineldo Márquez fue nombrado por Aureliano jefe civil y militar de Macondo. Gerineldo le expresó a Amaranta su intención de casarse con ella, pero Amaranta lo rechazó. Aureliano mandó una carta a su madre avisando que José Arcadio Buendía se moriría pronto, por eso lo sacaron de debajo del castaño y lo amarraron a la cama. José Arcadio tardó un poco en morir. Capítulo 8. Aureliano José intenta acostarse con su tía Amaranta, pero ésta lo rechazaba. Una vez Amaranta estaba ayudando a depilar a Aureliano José y lo vio a la cara y dijo que se parecía a su padre cuando era un niño, pero al decir eso se dio cuenta que ya no estaba jugando a los besos con un niño, sino que ese ya había dejado de ser un niño hace demasiado tiempo. Una vez ellos se buscaban entre las piezas y Aureliano José le tenía miedo a la oscuridad y entonces él dormía con Amaranta, pero Amaranta estaba desnuda, pero él al dormir no quería dormir solo porque le tenía miedo a la oscuridad, sino porque era consciente de que ella estaba dormida. Los dos durmieron desnudos y no solo eso, compartieron caricias interminables y desde ahí, una vez, Úrsula casi los sorprende besándose en el granero y desde esa vez Amaranta decidió cortar ese romance con Aureliano José.
pero era muy difícil porque Aureliano José la buscaba en los cuartos e intentaba seducirla, pero ella no quería. Aureliano visita a Macondo y se lleva a su hijo Aureliano José a la guerra. Posteriormente llegan a Macondo rumores de que Aureliano ha muerto. El alcalde de Macondo es el general conservador José Raquel Moncada. Este es amigo de Aureliano, que lo acaba fusilando cuando restablezcan el control de Macondo. Aureliano José desperta del ejército para intentar conquistar a Amaranta, pero ésta lo vuelve a rechazar, ya que echa en falta a Gerineldo Márquez. Mientras Úrsula recibe en casa 10 hijos de Aureliano, todos son aurelianos. Aureliano José es asesinado por el capitán conservador Aquiles Ricardo en medio de la calle. Capítulo 9. Gerineldo Márquez vuelve a ser rechazado por Amaranta. Entre tanto, Aureliano regresa a Macondo. Cuando Aureliano fue a entregar los objetos personales del gran Moncada a su viuda, le quemó y saqueó la casa. Teófilo Vargas se había apoderado del mando central liberal y Aureliano, a propuesto de un capitán, decide matarlo para hacerse con el poder. Pero debido a los remordimientos decide matar al capitán que se lo había propuesto. Aureliano recibe la visita de un comisionado de su partido que le propone unas reformas contrarias al pensamiento liberal, pero aunque así las acepta, Gerineldo interpreta de acuerdo como una tradición y fue condenado a muerte por sus palabras. Después de la intervención de Úrsula, Aureliano rectifica e intenta acabar con la guerra firmando la rendición. Y a continuación intentó suicidarse, pero se salvó. Capítulo 10. Acardio y Santa Sofía de la Piedad tuvieron gemelos. Uno era Aureliano II, pero se casó con Fernando del Carpio y engendraron a José Acardio. El otro era José Arcadio II. Las aficiones de los dos hermanos eran muy distintas. José Arcadio II se decide a criar gallos de pelea y Aureliano II se decide primero a leer libros y manuscritos, luego de tocar el acordeón. En un momento eran tan parecidos que la mamá les dio una limonada y ellos tenían como sirvientas o alguien que les servía. Y entonces ellos decidieron cambiar de los nombres que tenían en las camisas y así. Y entonces una vez ellos los querían confundir y entonces ellos decían que de pronto habían quedado pues con errores. Y una vez la mamá les dio una limonada y no tardó el uno en probarla que el otro en decir que le faltaba azúcar. Pero cuando crecieron, como he dicho en lo anterior, cogieron caminos diferentes. Los gemelos compartieron sin enterarse a la misma mujer, Preta Cotes, pero fue Aureliano II quien tuvo un hijo con ella, que fue educado por Úrsula para que fuera cura en un futuro. También es Aureliano II quien convive con Petra Cotes a pesar de estar casado con Fernanda. Pero es que las relaciones con Petra hacen que los animales se produzcan rápidamente. Remedios la Bella, que es otra hija de Acardio, y Santa Sofía de la Piedad, fue la reina del carnaval que se celebra en Macondo, en que apareció una comparsa procedente del otro pueblo, de la cual la reina era Fernanda del Carpio, que así se dio a conocer a Macondo. Pero a medianoche la comparsa atacó el pueblo, y José Acardio II salvó a Remedios, y Aureliano José salvó a Fernanda. Remedios la Bella era como un personaje de otro mundo. Se decía que era irreal. Los hombres vivían encantados. Es más, solamente ni siquiera salía de la casa, solamente salía de la casa a ir a misa o a la iglesia. Tenían que ponerle cuidado, sino con la misma materia fecal dibujaba en las paredes
muñecos imaginarios, si se puede decir así. Y una vez un hombre se suicidó por ella, porque ella creía que él decía, no ves que me muero por ti, pero ella creía que eso era tan normal y decía que era un poco estúpido. Capítulo 11. Fernanda y Petra se encuentran enfrentadas por el amor de Aureliano II. Finalmente, Fernanda acepta la relación con Petra y decide vivir en casa de su marido. Años de casado, tienen un hijo al que le proponen el nombre de José Arcadio, y al cabo del tiempo tuvieron una hija que recibe el nombre de Renata, pero que todos llamaban Mimi. Aureliano recibe la visita de sus 17 hijos en el carnaval. El miércoles de ceniza del padre Antonio Isabel les marcó a todos con una cruz de ceniza en la frente que resultó imborrable. Solo uno de los hermanos se quedó en Macondo. Fue Aureliano el triste, que quiso instalarse en una supuesta casa abandonada, en que encontró una vieja, Rebeca, que todos creían muerta. En otra visita de los aurelianos a Macondo, le arreglaron entre todos la casa, que tenía muchos desperfectos. En esta visita se queda a vivir Aureliano Centeno, que ayuda a su hermana con una fábrica de hielo. Aureliano el triste le pide dinero a Aureliano para traer el ferrocarril al pueblo, y al cabo de medio año lo consiguió. Estos son todos los resúmenes que hice de la página 66 hasta la 67. Si no estoy mal, hice un capítulo más, pero no importa. Soy Carolina Quintero Hernández del grupo 83 y hasta luego. A continuación, realizaré el resumen de 100 años de soledad, que comprende desde la página 76 hasta la página 91. José Arcadio y Rebeca fueron los únicos que se enteraron, ya que Arcadio tenía una relación más íntima con ellos dos. Rebeca tenía un carácter firme, una voracidad en su vientre, como también una tremenda ambición, que absorbió la energía del marido, y en vez de volverse mujeriego, se volvió un animal de trabajo. Ellos dos mantenían una casa limpia y ordenada. Rebeca se encargaba de todas las mañanas abrir las ventanas, para que entrara el viento de las tumbas que salía por el patio, dejando todas las paredes blanqueadas y los muebles curtidos del salitre. Arcadio fue a visitarlos, puesto que no los veía desde que abandonaron su casa. Por esta razón se le veía cariñoso y familiar. Cuando tomaban el café, Arcadio contó verdaderamente la razón de su visita. Él había recibido una carta de denuncia hacia José Arcadio. Se había dicho que él divagaba por tierras contiguas, derribando cercas y arrasando con ranchos. De las tierras que no se apoderaba era debido a que no le interesaban, porque no eran predios del contorno. Arcadio ofrecía crear una oficina de registro de la propiedad para que José Arcadio legalizara los títulos de las tierras usurpadas, pero con la única condición de que delegara en el gobierno local el derecho de cobrar las contribuciones, y así llegaron a un acuerdo. Años después, su hermano se encontraba realizando un examen de los títulos de propiedad y se encontró con la sorpresa de que todos estaban registradas con el nombre de su hermano. Todas las tierras que se divisaban desde la colina de su patio hasta el horizonte, inclusive el cementerio, y que en los 11 meses de su mandato, Arcadio había cargado no solo con el dinero de las contribuciones, sino también que él se encargaba de cobrar un derecho para enterrar a los muertos. Úrsula, quien era la madre de Arcadio, tardó varios meses en saber lo que ya era del dominio público. Ella le decía a Arcadio que era la vergüenza del apellido, ya que el pueblo le ahorraba en decirle las cosas para que no aumentara su sufrimiento. Luego de ese domingo, después de misa, Úrsula se dio cuenta de que él tenía una hija de 6 meses y que Santa Sofía de la Piedad, con quien vivía sin casarse, estaba de nuevo encinta. A fines de febrero, en Macondo, llega una anciana con un aspecto ceniciento, montada en un burro. Por su
apariencia tranquila, la dejaron pasar sin ningún problema, pero su sorpresa era que esta anciana era el coronel Gregorio Stimson, desatándose de unas hamacas enrolladas y colgadas. La anciana se cuadró un saludo. La anciana se cuadró con un saludo militar antes de identificarse y dijo: «Soy el coronel Gregorio Stimson». Él llevaba muy malas noticias sobre los últimos focos de resistencia liberal, que según dijo estaban siendo exterminados. No tardó mucho tiempo en esparcirse las noticias del Partido Liberal. La voluntad de resistencia de Arcadio era una locura, así que dijo que le entregaran un arma, que si perdía la vida quería que fuera peleando. No alcanzó a llegar al camino de las ciénagas. Las barricadas ya habían sido despedazadas. Úrsula estaba en la puerta de su casa, preocupada por su hijo. José Arcadio, al ver que lo estaba empujando hacia su casa y a la misma vez ella estaba en peligro, la empujó y le ordenó que fuera a casa. Es así como José Arcadio estaba a punto de ser fusilado en el cementerio. Arcadio no sentía miedo. Pensaba en Úrsula y en su hijo que iba a nacer. Antes de morir, pidió que su hijo, si naciera mujer, le pusieran Úrsula, y si era varón, José Arcadio, no por el tío, sino por el abuelo. Y sus últimos minutos antes de suicidarse, de que lo fusilaran, sacó el pecho, levantó la cabeza y gritó: «Cabrones, viva el Partido Liberal». Luego de todo esto, la guerra termina en mayo. El coronel Aureliano Buendía cae preso cuando está a punto de alcanzar la frontera occidental disfrazado de hechicero indígena. Úrsula escuchó la voz de su hijo muy cerca al oído. La noticia de la captura fue dada en Macondo. Ella se alegró ya que se enteró de que su hijo estaba vivo. El coronel Aureliano Buendía había sido condenado a muerte, y la sentencia sería ejecutada en Macondo. El lunes a las 10:20 de la mañana traían a Aureliano. Al atardecer, Úrsula visitó al coronel Aureliano Buendía. Como había órdenes de que a los presos condenados a muerte no se le podía permitir visitas, solo le dieron 15 minutos. Úrsula mostró el envoltorio. Allí llevaba una muda de ropa limpia que fue cuando se casó, un dulce de leche y también un revólver escondido. Cuando entró, encontró a Aureliano Buendía extendido con los brazos abiertos en un catre, ya que sus axilas se habían llenado de golondrinos. Ellos se pusieron a hablar sobre los pormenores de la casa, como el suicidio de Pietro Crespi, el fusilamiento de Arcadio, la impavidez de José Arcadio Buendía bajo el castaño. También sabía que Amaranta había consagrado su viudez de virgen para la crianza de Aureliano José. Ambos ya sabían lo que se esperaba en la conversación. Los dos tenían preparadas preguntas también como respuestas. Cuando el centinela avisó que ya la visita había acabado, Aureliano le entregó un rollo de papeles sudados que sacó debajo de su catre. Eran sus versos, en los cuales estaban inspirados por Remedio. Ella antes de salir le dijo que se pusiera piedras calientes en los golondrinos. Cuando Úrsula se dio la vuelta, José Arcadio se quedó de pie mientras cerraban la puerta, muy pensativo. Empezó a recordar el principio de su adolescencia, cuando empezó a ser consciente de sus presagios. Pensó que la muerte había de anunciarse con una señal definida e inequívoca, pero que le faltaban muy pocas horas para morir, y la señal no llegaba. Arcadio, como última voluntad, pidió que la sentencia se cumpliera en Macondo. Todos tenían miedo de ejecutar la sentencia hacia Arcadio, ya que esto podría traer graves consecuencias políticas, pero no solo en Macondo, sino en todo el ámbito de la Siena. Así que decidieron consultar con las autoridades de la capital provincial. A Roque Carnicero
fue el encargado de ejecutar a Arcadio. Las mujeres no se querían acostar con Roque Carnicero, puesto que le decían que no se querían acostar con un hombre que sabe que se va a morir. La ejecución sí o sí tenía que cumplirse en 24 horas, así que los militares decidieron meter papeles a una gorra, y entre esos papeles salió el nombre de Roque Carnicero. Y así fue como eligieron a Roque Carnicero para ejecutar a Arcadio. A las 5 de la mañana despertaron a José Arcadio. Entre Roque Carnicero y José Arcadio empezó otra guerra. Se decía que en verdad Aureliano Buendía no había muerto, que se fue con Roque Carnicero y sus 6 hombres. La casa se había llenado de niños, ya que Úrsula había recogido a Santa Sofía de la Piedad con la hija mayor y un par de gemelos que nacieron 5 meses después del fusilamiento de Arcadio. Como lo había pedido Arcadio, bautizaron a la niña con el nombre de Remedios, pero aún así decidieron ponerla Úrsula. A los gemelos los nombraron José Arcadio II y Aureliano II. Amaranta se hizo cargo de todo. Un año luego de la fuga del coronel Aureliano, José Arcadio y Rebeca se fueron a vivir en la casa construida por Arcadio. Esta estaba situada en el mejor rincón de la plaza. Rebeca había reanudado las sesiones de bordado con sus amigas, que se interrumpieron años atrás en el corredor de Las Vegas. José Arcadio todas las tardes se le veía regresar con su caballo, con sus perros montunos y su escopeta de 2 cañas, y un saltar de conejos. En una tarde de septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regresó a casa más temprano de lo usual. Saludó a Rebeca, amarró los perros al patio y colgó conejos a la cocina para luego salarlos, y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Mientras Rebeca declaró que mientras su marido entraba al dormitorio, ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada. Ese es uno de los misterios que nunca se esclareció en Macondo. Lo que decía Rebeca era un poco difícil de creer, pero era la versión más verosímil. Lo que sucedió fue que tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, se escuchó un disparo en la habitación y un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesando la sala. Salió a la calle, siguió un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina de la derecha y otra de la izquierda, volteó un ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la de las visitas, pegaba a las paredes para no manchar los tapices, siguió por otra sala, eludió una curva amplia de la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta, mientras quedaba una lección de aritmética a Aureliano José, y por último se metió al granero. En el cadáver no encontraron ninguna herida, ni pudieron localizar el arma. Luego de esto, el coronel Aureliano Buendía regresó. Él no se entusiasmaba mucho con las apariencias. Él estaba metido en una situación política muy confusa. Él ordenó restaurar la iglesia desbaratada por un coñazo que había dado el ejército. El padre Nicanor dijo que era todo un disparate, porque los defensores de la fe de Cristo destruyen el templo y los masones los mandan a descomponer. Arcadio muchas veces tenía noche de vigilia. Se tendía boca arriba en una hamaca que colgaba en el mismo cuarto justo donde estuvo condenado a muerte. Recordaba todo lo que le había pasado, como los abogados vestidos de negro que abandonaban el palacio presidencial en el hielo de la madrugada, con frío, abrigados hasta las orejas. Recordaba cuando él espantaba mosquitos a 35 grados de temperatura, sintiendo aproximarse el alba temible en que tendría que dar a sus hombres el orden de tirarse al mar. El coronel Genideldo Márquez era un hombre de mucha confianza para el coronel Aureliano Buendía. Él lo había acompañado en muchas peleas. Pero no solo por eso. El coronel pretendía a Amaranta. En casa de Úrsula lo trataban como si fuera parte de la familia. Muchos años atrás, casi siendo un niño, Gerineldo Márquez había declarado su amor hacia Amaranta. En ese entonces, Pietro Crespi era la gran ilusión de Amaranta.
y cuando se le declaró lo único que hizo fue reírse de él. El coronel le pidió el favor a Amaranta de que le cosiera una docena de pañuelos. Y así fue. Al cabo de una semana, Amaranta le llevó a la cárcel una docena de pañuelos bordados, junto con un dinero, y se quedaron varias horas hablando del pasado. Y él le dijo: cuando salga de aquí me casaré contigo. Úrsula quería que se casara con Genideldo, pero Amaranta reaccionó con disgusto, pues ella decía que ella no andaba casando hombres. Genideldo siempre fue muy especial con Amaranta. Por las tardes se quedaba jugando damas chinas con ella. De nuevo, el coronel Genideldo Márquez reiteró su voluntad de casarse, pero ella de nuevo lo rechazó, porque le dijo que no se casaría con nadie, y menos con él, ya que quería tanto a Aureliano que se iba a casar con ella porque no se podía casar con él. Resúmenes de las páginas 92 a 105 del libro de 100 años de soledad. La página 92 empieza diciendo que Amaranta no necesitaba andar cazando hombres. Ella le lleva los bizcochos al coronel Genideldo Márquez porque le da a pesar que tarde o temprano lo fueran a fusilar. Lo dijo sin pensarlo, pero en esa época el gobierno hizo público la amenaza de fusilar al coronel Genideldo Márquez y las Fuerzas Armadas no entregaban a Riohacha. Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa semejante al que la atormentó cuando murió Remedios, como si otras hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de su muerte. Su madre la consoló, le aseguró que el coronel Aureliano Buendía haría algo para impedir el fusilamiento y prometió que ella misma se encargaría de atraer a Genideldo Márquez cuando terminara la guerra. Cumplió la promesa antes del término previsto. Cuando Genideldo volvió a la casa, lo recibió como un hijo, le llenó de halagos y le rogó de todo corazón que recordara su propósito de casarse con Amaranta. Los días en que el coronel Genideldo iba a almorzar, se quedaba jugando damas chinas en el patio de las Begonias con Amaranta. Úrsula le llevaba café con leche y bizcochos y se hacía cargo de los niños para que no molestaran. Genideldo Márquez le reiteró su voluntad de casarse con ella. Amaranta lo rechazó. No me casaré con nadie, le dijo, pero menos contigo. ¿Quieres tanto a Aureliano que te vas a casar conmigo? Porque no puedes casarte con él, le dijo el coronel Genideldo. Aureliano José era hijo del coronel Aureliano Buendía y de Pilar Ternera, la cual se lo dio a Amaranta cuando estaba pequeño para que terminara de criarlo. Entre Amaranta y Aureliano José, a medida del tiempo se fue dando un amor, que ya no era ni de sobrino y tía, sino de hombre y mujer. Se dio un romance entre ellos dos, pero Amaranta lo acordó cuando vio que era un romance absurdo porque no podía andar con el sobrino. No solo por la edad, sino porque ella decía que solo faltó de darle seno pues para que fuera el hijo legítimo de ella. Aureliano José, que terminaba el adiestramiento militar, acabó por admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Aureliano José acompañó a su padre a unas guerras, pero desertó de las tropas federalistas de Nicaragua. Se enroló en la tripulación de un buque alemán y apareció en la casa macizo como un caballo y peludo como un indio, con la secreta determinación de casarse con Amaranta, pero ella le huía y lo rechazó definitivamente. Ahí fue donde Aureliano José se fue a vivir una temporada a la casa de su madre Pilar Ternera. Poco después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer exuberante de Jazmín con un niño de 5 años, afirmando que era hijo del coronel Aureliano Buendía y que lo llevó para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre. Era igual al coronel. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos, mirando a la gente con criterio de persona mayor. La bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de su madre, porque la ley no permitía llevar el apellido del padre mientras éste no lo reconociera. El general Moncada sirvió de padrino. Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabar de criarlo, pero la madre se opuso. 9 hijos del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. Todos eran varones. Llevaron muchos de mucha edad, de diferentes colores, pero lo que resaltó ahí era que todos eran varones.
En menos de 12 años bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de la madre a 17 hijos del coronel Aureliano. Una noche Pilar Ternera le dijo a Aureliano que no saliera, que se quedara a dormir con Carmelita Montiel, y él le dijo que esperara hasta la medianoche. Se fue al teatro donde una compañía española anunciaba El puñal del zorro, que en realidad era la obra Zorrilla cambiada por orden del capitán Aquiles Ricardo. Aureliano José se dio cuenta que el capitán Ricardo con 2 soldados armados de fusiles estaban cateando la concurrencia. «Cuidado, capitán», advirtió Aureliano, «todavía no ha nacido el hombre que me ponga las manos encima». Aureliano José, que estaba desarmado, salió corriendo. «No le dispare, es un buen día», dijo uno de ellos. Eso desató la furia del capitán Aquiles Ricardo, le apuntó y le disparó. Carmelita Montiel, una virgen de 20 años que acaba de bañarse con agua de azares, cuando sonó el disparo, Aureliano José, que estaba destinado a conocer la felicidad con ella, que Amaranta le negó, a tener 7 hijos y a morir viejo en los brazos de ella, no pudo por el disparo inoportuno y por la mala interpretación de las barajas, porque en realidad esa noche quien estaba destinado a morir era el capitán Aquiles Ricardo, que en efecto murió 4 horas antes que Aureliano José. A principio de abril, un emisario especial se identificó ante el coronel Gerineldo Márquez, le confirmó que en efecto los dirigentes del partido habían establecido contactos con jefes rebeldes del interior y estaban en vísperas de concertar el armisticio, es decir, el acuerdo que iban a hacer para dejar de combatir y entrar a discutir una posible paz entre los dos partidos. Esta paz podría ser posible a cambio de 3 ministerios para los liberales, una representación minoritaria en el Parlamento y la amnistía general para los rebeldes que dispusieran las armas. El emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano Buendía, que estaba en desacuerdo con los términos del armisticio. Una semana antes de que se anunciara el acuerdo y en medio de una tormenta de rumores contradictorias, el coronel Aureliano Buendía y 10 oficiales de confianza, entre ellos el coronel Roque Carnicero, llegaron sigilosamente a Macondo después de medianoche, dispersaron la guarnición, es decir, al grupo de soldados, luego enterraron las armas y destruyeron los archivos. Al amanecer habían abandonado el pueblo con el coronel Gerineldo Márquez y 5 oficiales. Fue una operación tan rápida y confidencial que Úrsula no se enteró de ello, sino a última hora, cuando alguien le dio un golpecito a la ventana de su dormitorio y murmuró que si quería ver al coronel Aureliano, que se asomara ahora mismo a la puerta. Úrsula salió a la puerta y apenas alcanzó a percibir el galope de la caballada. 10 días después de que un comunicado del gobierno y la oposición anunció el término de las guerras, se tuvieron noticias del primer levantamiento armado del coronel Aureliano Buendía en la frontera occidental. Sus fuerzas escasas y mal armadas fueron dispersadas en menos de una semana, pero en el curso de ese año, mientras liberales y conservadores trataban de que el país creyera en la reconciliación, intentó otros 7 alzamientos. Una noche cañoneó a Riohacha en una goleta. Una guarnición sacó de sus camas y fusiló en represalia a los 14 liberales más conocidos de la población. Ocupó más de 15 días a una aduana fronteriza y desde allí dirigió la nación un llamado a la guerra general. Otras de sus expediciones se perdió 3 meses en la selva, en una disparatada tentativa de atravesar más de 1.500 kilómetros de territorios vírgenes para programar la guerra en los suburbios de la capital. En cierta ocasión estuvo a menos de 20 kilómetros de Macondo y fue obligado por las patrullas del gobierno a internarse en las montañas muy cerca a la región encantada, donde su padre encontró muchos años antes el fósil de un galeón español. Por esa misma época murió Visitación. Murió de muerte natural después de haber renunciado a un trono por temor al insomnio. Y su último deseo fue desenterrar debajo de su cama el sueldo ahorrado en más de 20 años y se lo mandaran al coronel Aureliano Buendía para que siguiera la guerra. Pero Úrsula no se tomó el trabajo de sacar ese dinero porque en aquellos días se rumoraba que el coronel Aureliano Buendía había sido fusilado en un desembarco cerca de la capital provincial. Un día llegó una noticia insólita: el coronel Aureliano estaba vivo,
pero aparentemente había desistido de hostigar al gobierno de su país y se había sumado al federalismo triunfante en otras repúblicas del Caribe. Aparecía con nombres distintos, cada vez más lejos de su tierra. Después había de saberse entonces que la idea que lo animaba era la unificación de las fuerzas federalistas de la América Central. La primera noticia directa que Úrsula recibió de él en varios años de haber cedido fue una carta arrugada y borrosa que llegó de mano en mano desde Santiago de Cuba. «Lo hemos perdido para siempre», exclamó Úrsula al leerla. La primera persona a quien Úrsula le mostró la carta de Aureliano Buendía fue al general José Raquel Moncada, alcalde de Macondo desde que terminó la guerra. Moncada admiraba mucho al coronel Aureliano Buendía. José Raquel Moncada había hecho la guerra en la defensa de su partido y había alcanzado el título de general. En el campo de batalla, aunque carecía de vocación militar, al contrario, también como muchos de sus compartidarios, era antimilitarista. Él era un hombre simpático, inteligente, sanguíneo y fanático de los gallos. El general Moncada y Aureliano Buendía se volvieron muy amigos, inclusive llegaron a pensar en la posibilidad de coordinar a los elementos populares de ambos partidos para liquidar la influencia de los militares y los políticos profesionales e instaurar un régimen humanitario que aprovechara lo mejor de cada doctrina. Las noticias de septiembre fueron contradictorias. Mientras el gobierno anunciaba que mantenía el control en todo el país, los liberales recibían informes secretos de levantamientos armados en el interior. El régimen no admitió el estado de guerra mientras no se proclamó un bando que se le había seguido consejo de guerra en ausencia del coronel Aureliano Buendía y había sido condenado a muerte. Se ordenó cumplir la sentencia a la primera guarnición que lo capturara. En realidad, el coronel Aureliano estaba en el país desde hacía más de un mes. Precedido de rumores contradictorios, el propio general Moncada no creyó en su regreso, sino cuando se anunció oficialmente que se había apoderado del estado del Litoral. El 1 de octubre, al amanecer, el coronel Aureliano Buendía con 1000 hombres bien armados atacó a Macondo y la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Moncada almorzaba con Úrsula, sonó un cañonazo rebelde que retumbó en todo el pueblo, pulverizó la fachada de la tesorería municipal. El general Moncada sintió que estaba librando una lucha perdida. Intentó fugarse de Macondo, pero fue capturado. Después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupción de los militares y las ambiciones de los políticos de ambos partidos. Aureliano le asignó al coronel Roque Carnicero la misión de apresurar los juicios de guerra. Úrsula intervino en el consejo de guerra del general Raquel Moncada. Le dijo al coronel Aureliano Buendía que era el mejor gobernante que había tenido Macondo en años. Pero el coronel Aureliano Buendía dijo, no puedo arrogarme a la facultad de administrar la justicia. Si usted tiene algo que decir, dígalo ante el tribunal de guerra. Úrsula no solo lo hizo, sino que llevó a declarar a todas las madres de los oficiales que vivían en Macondo. Todas exaltaron las virtudes del general Moncada. Úrsula fue la última en el desfile. La dignidad luctuosa de Úrsula en la vehemencia de declaración hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. Pero aún así, a la medianoche, el general Moncada fue sentenciado a muerte. Mi nombre es María José Monroy Henao, soy del grado 8.1 y voy a decir el resumen de 100 años de soledad desde la página 106 a la 119. El coronel Aureliano Buendía estaba hablando con el general José Raquel Moncada, quien fue sentenciado a muerte. Mientras conversaban, el coronel Aureliano Buendía se justificó de que no era él quien lo fusilaba, sino la revolución, y el general José Raquel Moncada le contestó: vete a la mierda. El coronel Moncada se quitó el reloj de Leontina, el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen de los Remedios. Mientras lo hacía, le recriminaba al coronel porque se estaba convirtiendo en uno de los militares a los que combatía. Luego le dijo que no lo había llamado para regañarlo, quería suplicarle el favor de que le entregara a la esposa el anillo, el reloj y la medalla de la Virgen.
El coronel Aureliano Buendía se las guardó en el bolsillo y le preguntó si seguía en Manaure. El general José Raquel le confirmó que sí, y que en la misma casa detrás de la iglesia. En los tiempos de la guerra, el coronel Aureliano Buendía y Gerineldo Márquez tenían largas conversaciones telegráficas en las que definían el rumbo de la guerra. Para el coronel Gerineldo Márquez, la guerra se convirtió solo en un recuerdo y el costurero de Amaranta se convirtió en su refugio. El coronel Gerineldo Márquez, después de regresar de la guerra, se dedicó a demostrarle el amor a Amaranta. La visitaba todos los días en su costurero y se deleitaba mirando sus manos. Cuando Remedios no estaba, él la ayudaba a darle vueltas a la rueda de la máquina de coser. A pesar de la dedicación del coronel hacia Amaranta, ella siempre lo rechazaba compasivamente porque le hacía falta su presencia, hasta que un día le dijo que se olvidaran para siempre, que ya eran demasiado viejos para esas cosas. El coronel Gerineldo Márquez estuvo hablando con Aureliano Buendía por una llamada telegráfica, pero esa llamada fue cortante. 2 meses después, Aureliano Buendía regresó a Macondo con 3 mujeres. Llegó sin ruido, sin escolto, envuelto en una manta a pesar del calor. Se dedicó a estar acostado en una hamaca y a recordar sus triunfos en la guerra. Recordó cuando estuvo en Manaure después del fusilamiento del general Moncada. Se apresuró a cumplir la última voluntad de su víctima, y la viuda recibió los lentes, la medalla, el reloj y el anillo, pero no le permitió pasar a la puerta. Le dijo que él andaba en la guerra, pero no en su casa. Aureliano no sintió ningún rencor, pero su espíritu encontró el sosiego cuando su guardia personal saqueó y quemó la casa de la viuda. Por esos mismos días convocó una segunda asamblea de los principales comandantes rebeldes con el fin de unificar el mando contra las maniobras de los políticos, pero el general Teófilo Vargas, que era un indio puro, Montaras, y con una gran malicia taciturna se adelantó a las intenciones de Aureliano y se apoderó del mando central, pero el coronel Aureliano no lo permitió y lo mandó a matar. Murió despedazado a machetazos en una emboscada. El coronel Buendía asumió el mando central y la misma noche en que fue reconocido su autoridad por todos los comandos rebeldes, despertó sobresaltado, pidiendo a gritos una manta. Sentía un frío interior que le rayaba los huesos y que le impedía dormir. Durante varias noches, aunque ya estaba en el poder, se sentía muy solo y triste. Aunque todos le obedecían, el coronel empezó a perder su rumbo. Le molestaba que lo aclamaran y desconfiaba de todas las personas que lo rodeaban. Se sentía más solitario que nunca. El coronel se sentía cansado del círculo vicioso, de una guerra eterna y sin sentido, que siempre lo encontraba a él en el mismo lugar, solo que cada vez más viejo. No le veía sentido a una guerra infinita en la que no pasaba nada, solo abandonado y huyendo del frío que habrá de acompañarlo hasta la muerte. Decidió regresar a Macondo, y era tanto su desinterés por la guerra que cuando le anunciaron la llegada de una comisión de su partido autorizado para discutir sobre la guerra, él se dio vuelta en la hamaca sin despertar por completo y les dijo: llévelos donde las putas. Úrsula hospedó a los integrantes de la comisión en su casa y a principios de diciembre se reunieron. El coronel Aureliano Buendía aceptó todas sus peticiones, pues él sabía que lo único que querían era el poder. El coronel Gerineldo Márquez se opuso a esa decisión porque consideraba que era una traición, y por su oposición el coronel Aureliano le ordenó que entregara sus armas y lo dejó a disposición de los tribunales revolucionarios. 2 días después, el coronel Gerineldo Márquez fue acusado de traición y condenado a muerte, pero al amanecer el coronel Aureliano le propuso al coronel Gerineldo Márquez que terminaran con esa farsa y que lo ayudara a terminar con esa guerra de mierda. Al decirlo, no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. En casi 20
años de guerra, el coronel Aureliano Buendía había estado muchas veces en la casa, pero para la familia se había convertido en un extraño. Algunos familiares apenas si lo conocían, pero cuando se conoció la proximidad de su armisticio, los afectos de la familia renacieron y todos estaban felices porque Aureliano regresaría. Pero Aureliano regresó y no le importaba nada de la casa, no notó los cambios, parecía que no tuviera recuerdos. Cuando llegó, se sentó en el corredor, envuelto en la manta, y permaneció toda la tarde viendo llover sobre las begonias. En ese momento Úrsula comprendió entonces que no lo tendría en la casa por mucho tiempo, y pensó, si no es la guerra, solo puede ser la muerte. Después de su regreso, el coronel Aureliano se mostraba distraído y no le prestaba atención a nadie en la casa, estaba metido en su propio mundo. Pero un día se dio cuenta de que Úrsula era la única que lo conocía verdaderamente y sabía de su miseria. Y por primera vez en muchos años la miró a la cara y descubrió que ella había envejecido y que estaba llena de cicatrices provocadas por más de medio siglo de vida. Y descubrió que ni la vejez de Úrsula lo conmovía, y que se le habían podrido todos sus afectos, y que todos sus sentimientos habían sido arrasados por la guerra. El único afecto que prevalecía fue el que sintió por su hermano José Arcadio cuando eran niños. En los días siguientes Aureliano se desprendió de todo lo que estaba relacionado con la guerra, quemó el baúl y rollos de papeles amarillentos. El día del armisticio amaneció tibio y lluvioso. El coronel Aureliano Buendía fue a la cocina antes de las 5 y se tomó un café sin azúcar. Úrsula le dijo, un día como este viniste al mundo, todos se asustaron con tus ojos abiertos. Pero el coronel no le puso atención porque estaba pendiente de todos los preparativos para el armisticio. Se sentía nervioso con el sonido de las cornetas y las voces de mando que estropeaban el alba. Se despidió de su madre y se dirigió al lugar donde se celebraría el armisticio. Fue un acto sencillo y corto, pues el coronel había dispuesto que no hubiera música ni cohetes, ni campanas de júbilo. El acto duró apenas el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas. Cuando se terminó el acto, el coronel Aureliano se dirigió a una carpa que habían destinado para que descansara. Se quitó la camisa, se sentó al borde del catre y a las 3:15 de la tarde se disparó un tiro de pistola en el corazón. A esa hora en Macondo, Úrsula destapaba la olla de la leche y la encontró llena de gusanos. Entonces exclamó, «Han matado a Aureliano». Y estaba sentada en el patio llorando cuando llegaron con el coronel Aureliano Buendía, quien estaba fuera de peligro porque el fusil no dañó ningún órgano vital. El coronel se arrepintió de no haberse dado el tiro en el paladar. El fracaso de la muerte le devolvió en pocas horas el prestigio perdido. Y los mismos que inventaron la patraña de que había vendido la guerra definieron la tentativa de suicidio como un acto de amor y lo proclamaron mártir. Luego, cuando rechazó este mérito, hasta sus más encarnizados rivales desfilaron por su cuarto, pidiéndole que desconocieran los términos de armisticio y promoviera una nueva guerra. En conclusión, en estas páginas nos cuentan de los triunfos y las derrotas del coronel Aureliano Buendía durante la guerra, de las reflexiones que hacía sobre su vida y el sinsentido de la guerra. Cuenta que el coronel Aureliano accedió a firmar el armisticio, que era como un acuerdo de paz, y por esto fue juzgado, pero recuperó su prestigio cuando consideraron la tentativa del suicidio como un acto de honor. Me llamo Paula Andrea Gómez Jiménez, del grado 8.1, y hoy les vengo a contar el libro 100 años de soledad, de la página 120 en adelante. Bueno, la obra empieza cuando rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la República. Hasta sus más rivales le pidieron que promoviera como una orden de guerra. Esa casa se llenó de regalos de desagravio porque estaba el respaldo masivo de los antiguos
grupos combatientes y liberales y pues también conservadores. Úrsula le había comprado un mecedor para la convalecencia y él lo abandonó para ir a su alcoba, que dando vueltas estaba tratando de escribirle una carta al presidente, que era un telegrama en el cual denunciaba la primera violación del Tratado de Neerlandia. Y en la carta, en el telegrama, decía que le daba 15 días para que resolviera lo de las pensiones. Si no era resuelta en 15 días, entonces iba a hacer la guerra a muerte. No hubo respuesta alguna, simplemente se reforzó la guardia militar que se había puesto en la puerta de su casa, con el pretexto de proteger la casa, y la prohibición de toda la clase de visitas. Cuando el coronel Aureliano Buendía fue dado de alta, la operación había sido drástica y eficaz. 2 meses después se dieron cuenta que sus instigadores estaban muertos o expatriados. Bueno, en esta lectura un dato muy importante es que el coronel Aureliano Buendía abandonó el cuarto en el que estaba la alcoba, le abandonó en diciembre fue que abandonó la alcoba y salió al corredor y vio que Úrsula había vuelto a rejuvenecer la casa. Úrsula abrió las puertas, restauró el jardín, sembró flores nuevas y rejuveneció la casa de una muy bonita manera para que entrara hasta los dormitorios, para que entrara hasta los dormitorios el verano que hacía en ese entonces. Una también de las cosas que puso fue música de la pianola, y justo ese acto volvió otra vez a alegrar la casa. Cuando Amaranta la oyó, se acordó de la música que ella oía antes, que era la música de Pietro Crespi. Un día Úrsula quería ponerle orden a la sala y pidió ayuda a los soldados que estaban resguardando en la puerta la casa de ellos por seguridad. Entonces les pidió ayuda a ellos, y el comandante de la guardia les dijo que sí podían ir a ayudarle. El hecho de que le ayudaran ellos a Úrsula también, aparte de ella destinarle a ellos tareas, también les traía a ellos beneficio. El beneficio que les traía a ellos era que los podía invitar a comer, les regalaba ropas y zapatos. Y así mismo, como hacía todo esto, ella podía enseñarles a leer, pues ella les enseñaba a leer y les enseñaba a escribir a los soldados. Como los soldados que estaban afuera de la casa eran vigilantes porque ellos estaban resguardando la puerta de la casa de ellos, cuando el gobierno suspendió la vigilancia, uno de ellos se quedó a vivir a la casa de Úrsula. Entonces ahí vivió por bastante tiempo, hasta que murió por los encantos de Remedios la Bella, que el joven estaba un día junto a su ventana, pues la familia de ellos descubrieron que el joven había amanecido muerto de amor por Remedios junto a la ventana de ella, y que había amanecido muerto. Ese día fue precisamente el día de Año Nuevo. Bueno, en la página 121 nos cuenta que Aureliano II estaba recordando cuando nació su primer hijo, cuando él por primera vez entró en el dormitorio y iba a conocer a su primer hijo. Bien, estaba recordando cuando, sin pensarlo mucho, llegó y dijo que
el mismo niño se iba a llamar José Arcadio. Su esposa Fernanda, con la que él se había casado, estaba de acuerdo con la opinión. No estuvo de acuerdo con la decisión de los dos. En la historia de la familia se han ido repitiendo demasiados nombres. Unos de estos nombres eran Aurelianos y José Arcadios, porque los Aurelianos eran retraídos, pero inteligentes, y los José Arcadios eran trabajadores e impulsivos. Pero en esta familia casi siempre hay dos personas que no se pueden clasificar de la misma manera, que son José Arcadio II y Aureliano II, porque es muy imposible diferenciarlos a los dos. De hecho, ni Santa Sofía de Piedad pudo saber quién era quién, no los pudo distinguir. De hecho, cuando ellos eran pequeños, el maestro Melchor Escalona no los podía distinguir porque ellos se intercambiaban las ropas y se intercambiaban también de nombre y se intercambiaban también de esclavos y de collares. Hubieron unos datos muy importantes cuando ellos eran pequeños, y era que los dos se parecían tanto que despertaban al mismo tiempo, sentían los mismos deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían las mismas enfermedades de salud y a veces hasta soñaban las mismas cosas. Era algo muy difícil de diferenciar en cada uno para saber quién era quién. Por ejemplo, Úrsula, por eso se comenzaba a preguntar si cuando ellos eran chiquitos hicieron un juego y se intercambiaron y así quedaron para siempre. Porque aun cuando ellos están en la adultez, nadie todavía los logra diferenciar quién es quién. En la página 122 comienza diciéndonos: tenían una coordinación en sus movimientos tan simple pero tan confusa que nadie se dio cuenta de nada de ellos, de las diferencias entre ellos, hasta que un día Santa Sofía de Piedad le dio a uno una limonada y no dudó de una en decirle a ella que le faltaba azúcar, y a ella también se le había olvidado echarle azúcar a la limonada. Ella se lo contó a Úrsula. Úrsula le dijo que así son todos, que todos eran locos de nacimiento. En realidad pasó en esta familia algo muy particular, y lo particular es que en realidad sí se lograron confundir los dos nombres. Lo único que ellos tenían en común era el aire solitario de la familia, pero entre todo, cuando ellos jugaban y todo, se quedaron así intercambiados, y ya nadie más lo logró diferenciar. Esto, el que quedó con el nombre de Aureliano II, se volvió como el abuelo, una persona monumental. Pero en cambio, por el contrario, la persona que quedó con el nombre de José Arcadio II se volvió como el coronel, o sea, la diferencia entre los dos se reveló en plena guerra, cuando el que era José Arcadio II pidió al coronel Grineldo Márquez que fuera con él a verlos, que si podía ir con él a ver los fusilamientos. A Úrsula no le pareció nada de eso. En cambio, por el contrario, Aureliano II se estremeció de miedo con la idea de ver los fusilamientos, con solamente la idea de presenciar una ejecución. Justo él, cuando era pequeño, le preguntó a Úrsula que qué había en el cuarto clausurado, y ella le respondió que simplemente habían papeles y nada más.
había entrado a ese cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquiades. Cuando en ese entonces pusieron la puerta, sellaron todo con candado para que nadie pudiera entrar. Aureliano II, cuando entró las ventanas, entró una luz del cuarto, como si hubiera estado más limpio que el mismo día del entierro, porque no había nada peculiar como polvo o telaraña, todo estaba súper limpio, muy bien barrido, mejor que ese mismo día. Habían libros, habían manuscritos intactos, habían muelles habían estado encerrados tanto tiempo a pesar del aire, parecía como si fuera más puro que en el resto de la casa, más bonito todo, más puro. En ese capítulo dice, nos expresa que pues el niño estaba leyendo y él leía una historia de una mujer que se sentaba a la mesa y solo comía granos de arroz que prendía con alfileres. También leía otra historia que era de un pescador que le pidió prestado a su vecino un plomo para su red. Y esos eran los libros que él leía. El capítulo 23, la página 23, comienza diciendo que en la ciudad de Macondo habían gitanos que llevaban lámparas maravillosas y esteras voladoras. Dice esto es porque el niño le contó una de sus historias, que precisamente es la del pescador, donde dice que el pescador le pidió prestado a su vecino un plomo para su red y el pescado, con que lo recompensó más tarde, tenía un diamante en el estómago y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que volaban. Entonces, como Úrsula estaba al lado de él le preguntó todo eso y fue cuando él le dijo, cuando Úrsula le dijo a él que los gitanos llevaban a la ciudad de ellos, que era Macondo, lámparas maravillosas y esteras voladoras, porque se iba a acabar el mundo, se iba a acabar poco a poco. Por eso fue que le dijo al niño. Aureliano II, que estaba en aquel cuarto donde antes estaba Melquiades, se puso a descifrar los manuscritos, pero nunca lo pudo hacer porque de hecho fue imposible para él. Mientras leía los manuscritos, sintió que no estaba solo en el cuarto, entonces él sintió que no estaba solo en el cuarto y vio que estaba sentado con las rodillas. Estaba sentado con las manos en las rodillas en Melquiades y que no tenía más de 40 años. En esta historia lo describe como que pues él llevaba el mismo chaleco y el sombrero de alas, de cuervo, y por sus sienes chorreaba la grasa del cabello, derretida por el calor. Así fue como lo vio Aureliano y José Arcadio cuando eran niños. Aureliano II, que estaba en ese momento ahí en ese cuarto, lo reconoció de inmediato porque aquel recuerdo no se iba y se había sido transmitido de generación en generación, desde la memoria de su abuelo. Con razón, cuando llegó Aureliano y le dijo a Melquiades salud, Melquiades le dijo salud joven. Desde entonces se volvieron a ver todas las tardes. Y Melquiades le trataba de infundir su sabiduría.